Supercrack Estrella presenta Viajero del Tiempo Heinz Chess. En uno de mis vídeos hablé del viajero del tiempo León Czolgosz, un anarquista polaco que asesinó al presidente de los Estados Unidos en 1901. Parece que hubo un tiempo donde se usaban de anarquista para realizar viajes en el tiempo con alguna misión. Este podría ser el caso de otro anarquista polaco que tuvo la pena de muerte en España. Curiosamente los dos casos coinciden en varias cosas: eran polacos, eran anarquista, y tuvieron pena de muerte, uno en Estados Unidos y el otro en España. El posible viajero del tiempo del que hablaré en este video se llamaba Heinz Chess, y fue capturado en España en un lugar llamado Amelia de Mar, y este dato es el que me hizo lanzarme a realizar este video. Como decía, Heinz Chess fue apresado en Amelia de Mar. Esto me hizo pensar si quizás Heinz Chess buscaba algo en este lugar, quizás una máquina del tiempo, quizás una especie de portal dimensional, y me puse a investigar sobre esta localidad de España llamada Amelia de Mar, y fue entonces cuando descubrí que un actor muy famoso, del que se ha hablado mucho si es un viajero del tiempo, estuvo aquí en Amelia de Mar. Cuando descubrí este dato me quedé muy sorprendido. Resulta que este actor famoso que estuvo en Amelia de Mar es el actor Keanu Reeves, y tenemos la foto que lo demuestra. La noticia dice así: el actor Keanu Reeves disfruta del motociclismo en el circuito de Calafate en la Amelia de Mar, y degustó nuestra cocina del restaurante Molí del Savis. Vale que todo puede ser pura coincidencia, a fin de cuentas Amelia de Mar es un lugar turístico y de moteros, y sabemos que a Keanu Reeves le encantan las motos. Él estuvo de visita el restaurante Molí del Savis. Parece un restaurante pequeño. El actor Keanu Reeves disfruta del motociclismo en el circuito de Calafate en la Amelia de Mar, y degustó nuestra cocina del restaurante Molí del Savis. La Amelia de Mar 123, oficialmente en catalán Amelia de Mar, es una población de la comarca catalana del Bajo Ebro, en la provincia de Tarragona. Aeropuerto de Reus, Tarragona, en 1967. El 11 de septiembre de 1967, los pasajeros y tripulantes de un avión comercial de la compañía Air Ferry se sobrecogieron mientras sobrevolaban el aeropuerto de Reus, Tarragona. Un objeto no identificado se dejó ver cuando la aeronave se encontraba a 16.000 pies de altitud. Este hecho sucedió apenas 24 horas después de que desde otro avión de la misma aerolínea se avistase un objeto extraño a 80 millas en el nordeste de Barcelona. Según los testigos, se trataba de algo que tenía una forma parecida a un cono, una descripción que Defensa recoge en el expediente, donde se hace constar la petición de periodistas especializados de los Estados Unidos, interesándose por el fenómeno. Y es que en Tarragona podría tener su interés para los viajeros del tiempo. Veréis, aquí está el gigante que está enterrado en la Catedral de Tarragona. Los gigantes es un tema recurrente dentro de las leyendas y las narraciones míticas. Como si de un arquetipo universal se tratase, en todas las partes del mundo existen relatos sobre unas criaturas ciclópeas cuya envergadura desafiaría todos los límites de lo natural. Ya en los textos bíblicos y apócrifos se hacía mención a unos seres de gran tamaño y fuerza. Se trata de los llamados Nepilim, una especie de semidioses que descendieron del mundo de la divinidad para unirse a los hombres. Incluso han sido comparados con ángeles caídos, según los relatos hebreos, aunque con la característica de su gran altura. Algunos autores han ido más allá. Por ejemplo, Louis Charpentier, en un atisbo de realismo fantástico, menciona en Los gigantes y el misterio de los orígenes que los gigantes pertenecían a la civilización de los atlantes, esto es, los habitantes de la mítica Atlántida. Eran, según Charpentier, una raza humana que se encargó de una supuesta edad oro en la Tierra marcada por el conocimiento y que quedó anegada a causa de un cataclismo. Más allá de cualquier teoría aceptable o no, en la península ibérica también coexisten leyendas que mencionan a gigantes. Solo hay que acudir a la isla de Menorca para presenciar los vestigios de la cultura talayótica que, debido al desconocimiento respecto a sus constructores, la mente popular los atribuyó a gigantes. Sin embargo, en España todavía se pueden presenciar historias reales de personajes que debido a su estatura fueron considerados a la altura, nunca mejor dicho, de esos seres que pueblan el acervo cultural y legendario de muchas comunidades alrededor del mundo. Y uno de ellos se encuentra en la Catedral de Tarragona. Francisco Plaza Milanés, el gigante de la Catedral de Tarragona. En el claustro de la Catedral de Tarragona, como si fuera una broma de dudable gusto para el visitante, se halla una lápida que mide 187 x 74 centímetros. Esta tumba sorprende a todo aquel que decide leer el epitafio que incluye. Este dice algo así como: aquí yace Francisco Plaza Milanés, capitán de caballos coraces.
Fue el hombre más alto de nuestros tiempos, que su grandeza pasaba de 12 palmos, y en sus hechos mostró muy bien no ser menos que su alma. Murió a la edad de 44 años a 3 de febrero de 1641. Si ya de por sí es extraño que un militar sea enterrado en un claustro como el de la Catedral de Tarragona, lo insólito aumenta al analizar la estatura de Francisco Plaza Milanés que recoge la lápida. Porque si se traduce a las unidades métricas actuales los 12 palmos que se asegura que medía el capitán de caballos Corases, resulta una estatura desorbitada. Mediría mucho más de 2 metros. Un capitán de coraceros que saqueaba allá por donde pasaba. Respecto a la biografía del gigante de la Catedral de Tarragona, no han llegado muchos datos. Únicamente se conocen las referencias aportadas por los arqueólogos Manuel Güell y Jordi López Vilar, que arrojaron un poco de luz acerca de este personaje en el Butlletí Arqueològic, publicado en el año 2002. Gracias al trabajo de ambos investigadores, se pueden conocer retazos de lo que fue la vida de Francisco Plaza Milanés. Habría nacido en 1597, en el Ducado de Milano milanesado, que perteneció a la monarquía hispánica hasta los primeros años del siglo XVIII. Nada se sabe de la infancia de Francisco Plaza Milanés, a pesar de que tuvo que destacar por su enorme envergadura sobre los demás chavales. Solo que a los 15 años comienza su carrera militar que duraría casi 30 años, donde participa en las campañas en Flandes y en Italia. Posteriormente es trasladado al Rosellón, donde se es nombrado capitán de la compañía de caballos balones montados por arcabuceros. En estos años contraería matrimonio con María Puigvert, hija del teniente de caballería barcelonés Antoni Joan Puigvert, que también se encontraba destinado en el Rosellón. Como capitán de caballería, Francisco Plaza Milanés no destacó por su benevolencia. De hecho, durante 1637 es acusado de cometer abusos contra los agricultores de las localidades catalanas de Caldes de Montbui y Badalona junto a sus soldados. Le imputaban también que hizo todo tipo de fechorías en el Rosellón como quemar casas, usurpar las funciones de las autoridades civiles y destrozar cosechas con los caballos de Morellás, Colliure y Sorede. Incluso se llegó a comentar que destruyó y arruinó la ciudad Saint-Étienne-des-Sorts porque en ella murieron 2 de sus soldados, obligando a la población a abandonar sus casas. Luego, todo lo saqueado lo repartía en subastas públicas. La campaña del Castillo de Salses y su muerte durante las revueltas catalanas. Francisco Plaza Milanés, durante el mismo año de 1639, es el escogido para recuperar el castillo francés de Salses. En un principio, el capitán de caballería de altura desmesurada consigue romper las defensas de infantería de la fortaleza francesa. No obstante, en una repentina emboscada, las tropas francesas acantonadas en Salses pillan por sorpresa a los hombres de Francisco Plaza, donde hacen varios prisioneros entre los que se encuentra el propio capitán. Permaneció prisionero durante un año, cuando es liberado a causa de la rendición del castillo de Salses y por un intercambio de cautivos con un teniente francés que estaba encarcelado en Navarra. A pesar de ser liberado, poco duraría la vida del gigante de la Catedral de Tarragona. En 1640 estalla en Cataluña la conocida como Revuelta de los Segadores, donde los campesinos se levantan contra los presuntos abusos del ejército real, apoyados en la sombra por Francia. Es por ello que su compañía de caballería se une a los hombres de los Vélez para reprimir duramente las revueltas catalanas. Consigue recuperar mediante la fuerza localidades como Cambrils, Aldover, Balaguer, L'Hospitalet o Martorell. Pero su sino quedaría marcado por la batalla de Montjuïc en 1641, en la que se enfrentó a los contingentes franceses y rebeldes catalanes que defendían Barcelona. Allí, Francisco Plaza Milanés fue derrotado el 26 de enero de 1641 y presumiblemente herido de gravedad, falleciendo el 3 de febrero de ese mismo año. Se piensa a tal circunstancia debido a la fecha que aparece en la lápida de la Catedral de Tarragona que custodia sus restos. La estatura de Francisco Plaza Milanés lo convertían en un gigante. Tras el fallecimiento del capitán de caballería, su viuda pidió que fuera enterrado en Tarragona, quizá porque ésta era natural de esta ciudad. Sin embargo, su desmedida estatura pudo provocar que fuera visto como un hombre diferente e inusual, por lo que fue enterrado dentro del claustro de la catedral y no en un cementerio convencional. Como advierte la losa de su sepulcro, el militar sobrepasaría los 12 palmos. Según el palmo estandarizado en Castilla, Francisco Plaza Milanés mediría aproximadamente 2,50 metros. Si se calcula con los baremos que tenía el llamado palmo catalán, que a todas luces fue el utilizado para medir al militar, las cifras disminuirían al ser menor que el palmo castellano, situándose en 2,34 metros.
Aún así, se trataría de un auténtico gigante para la época, y para la actual. Si dicha estatura es poco frecuente en la actualidad, el hombre más alto del mundo vivo mide 2,51 metros, y el jugador más alto de la historia del baloncesto alcanzaba los 2,32 metros, hay que imaginarse las reacciones de sus contemporáneos. Era impensable que una persona en pleno siglo XVII alcanzase esas cifras, más si cabe cuando la estatura media de la población donde nació el gigante de la Catedral de Tarragona era de poco más de 1,6 metros. Es por ello que Francisco Plaza Milanés asombrara a sus coetáneos, más allá de las peripecias y saqueos que le atribuían. A fin de cuentas, aquel hombre fue inhumado en la Catedral de Tarragona no por sus logros militares, sino por su enorme envergadura. Una envergadura que recordaba a los viejos relatos sobre gigantes de los que hablaban las leyendas y los fantásticos libros de caballerías. El misterio del preso desconocido que Franco ejecutó por garrote vil junto a Salvador Puig Antich en 1972. Mientras que al militante antifranquista intentaron salvarlo hasta el Papa y Joan Miró, nadie supo durante décadas quién era Heinz Chess, el preso con el que las autoridades intentaron asociar violencia común y anarquismo, y cuyo cadáver nadie ha reclamado desde entonces. Mientras de Salvador Puig Antich se han escrito libros, rodado películas, escrito reportajes y realizado homenajes de todo tipo, de nuestro protagonista ni siquiera reclamaron su cadáver. Ni un familiar, ni el gobierno de ningún país, ni un particular, ni una autoridad nacional o extranjera de ningún tipo. Absolutamente nadie en los casi 50 años que han transcurrido desde que, el 2 de marzo de 1974 a las 9:10 horas, fuera agarrotado en una dependencia de la cárcel de Tarragona. Desde entonces, sus restos permanecen olvidados en una fosa común del cementerio de la ciudad. Su nombre, Heinz Chess, era un desconocido delincuente polaco que se convirtió, junto al famoso militante anarquista y antifascista español, en el último ejecutado por garrote vil del franquismo. De hecho, entre la muerte de uno y de otro tan solo transcurrieron 15 minutos, pero mientras el español se convirtió en un mártir de la causa contra la dictadura y se hizo un hueco en la historia, del extranjero nadie se acuerda. Ni su abogado quiso saber nada de él en su última noche. No consiguieron localizarle hasta pasadas las 2 de la madrugada, ya que se había ido a cenar tranquilamente, con su esposa, a la lujosa marisquería de Barcelona. El reo pasó la madrugada ignorado por su defensa y jugando al dominó y al parchís con un sacerdote católico y un pastor protestante, apostando vasos de vino mientras el Colegio de Abogados de Barcelona se desesperaba por localizar a su letrado. Y cuando por fin lo hicieron, este preguntó irritado, después de que le hubieran aguado la velada: ¿pero qué queréis que haga si todo está perdido? Haz lo que sea, pero no te puedes quedar quieto. Despierta al decano, al forense, muévete, por Dios. Respondió un miembro de la Comisión de Defensa. Pero fue en vano. El robo de Chess. Chess había sido condenado a la pena de muerte 2 años antes por un consejo de guerra constituido en la plaza de Tarragona. Su sentencia fue confirmada después por el Consejo Supremo de Justicia Militar. ¿Y quién era este inmigrante ilegal? ¿Qué había hecho? La prensa se refirió a él como un terrorista polaco, pero en realidad lo desconocían todo de él, incluida su filiación política, tan importante en aquella época. El día de su ejecución, Abe se le dedicó solo un par de líneas. No se ha recibido comunicación alguna del exterior interesándose por el cuerpo. Mientras, la foto de Puig Antich fue publicada en la portada como miembro activo de la organización subversiva Movimiento Ibérico de Liberación y, 3 días después, se informaba de que sus restos recibieron sepultura en el cementerio de Barcelona, donde no se ha permitido el acceso al numeroso grupo de personas que habían ido a despedirle. La historia de Chess comienza cuando pasa clandestinamente a España por la frontera de Portbou, el 12 de diciembre de 1972. Utilizó un pasaporte falso que jamás se supo de dónde lo sacó. El segundo capítulo de su periplo le sitúa en una casa de campo donde roba una escopeta de caza y, el 20 de diciembre, con el arma oculta bajo la ropa, entra en un bar de la urbanización Cala de Oca, en el término municipal de Vandellós, Tarragona, con la intención de robar. Casualmente, justo a la misma hora, entró en el mismo establecimiento el suboficial de la Guardia Civil Antonio Torralbo Moral, quien sospechó del polaco y le pidió la documentación. A Chess, visiblemente asustado, no se le ocurrió otra cosa que dispararle a bocajarro, a tan solo 3 metros de la gente, que se derrumbó y murió en el acto. A las pocas horas del terrible suceso, el criminal polaco fue detenido en la estación de ferrocarril de la Ametlla de Mar.
Allí mismo se le incautó una pistola que le había arrebatado al suboficial, mientras que la escopeta con la que había realizado los disparos fue descubierta en las inmediaciones de la vía del tren. La figura olvidada de Heinz Che solo trascendió que había cometido algunos robos insignificantes durante la semana que duraron sus andanzas por tierras catalanas. La semana de su muerte, el semanario de sucesos El Caso, el más famoso y vendido en la época, publicó una imagen de él y de Puig-Antich en su portada, junto a un titular rojo y en letras grandes que anunciaba: ejecutados. Nada más. En noviembre de 1977, Els Joglars estrenó en Barbastro una obra teatral, La Torna, que recreaba sarcásticamente los últimos días de este criminal polaco. Pero cuando la compañía decidió estrenarla en el Teatro Bartrina de Reus, en Tarragona, la autoridad militar la prohibió y su director, Albert Boadella, fue detenido y encarcelado. Salvador Puig-Antich, en 1974. La historia quedó entonces silenciada por el régimen franquista y enterrada también en las primeras décadas de la democracia, mientras la figura de Puig-Antich comenzó a ser reivindicada antes incluso de que fuera ejecutado en su celda de la cárcel Modelo de Barcelona. El mundo se movilizó para conseguir su indulto y hasta Joan Miró pintó la serie La esperanza del condenado a muerte. Lluís Llach le dedicó la canción Isi canto trist, que dio título a su disco de 1974. Joan Isaac hizo lo propio con el tema Amargálida en 1976 y Loquillo, en 2005. El primero de los muchos libros sobre su caso es de 1985, La Torna de la Torna. Salvador Puig-Antich y el Mil Editorial Empúries, del colectivo Carlota Tolosa. Y el Ateneo Enciclopédico Popular de Barcelona publicó, en 1996, su antología poética a la memoria de Salvador Puig-Antich. Por no saberse, de Georg Michael Welzel no se sabía ni cómo se llamaba, fue conocido como Heinz Ches hasta años después de su ejecución, ni dónde había nacido, se creyó que era polaco cuando en realidad era alemán, ni qué le había traído hasta España. Lo único que quiso saberse entonces es que el 19 de diciembre de 1972 había matado de un disparo a Antonio Torralbo, un suboficial de la Guardia Civil, en el bar del Camping Cala Doques del Hospitalet del Infant. Y que el Consejo de Guerra Militar que lo juzgó lo condenó por esos hechos a la pena capital. Silencio, errores, un crimen. Nada más. Que nadie cuente lo que ha ocurrido aquí, o se atenga a las consecuencias. La frase la pronuncia la autoridad competente en la sala de ejecuciones. La sala en la que se ha acabado con la vida de Georg Michael Welzel. Porque el final de Welzel, además de anónimo y mudo, también es grotesco. Inexplicable. El fatídico día del asesinato en el bar del Camping Cala Doques, Welzel llevaba colgada del hombro una escopeta que días atrás había robado a un viticultor. Una de las dos camareras holandesas que trabajaban allí, de solo 21 años, charló con él, y le invitó a entrar para tomar un café, describe la investigación. No le sorprendió el arma porque era época de caza. A los pocos minutos, apareció el guardia Antonio Torralbo, como cada día. En cuanto puso un pie en el local, Ches le disparó. Riebenbauer nunca ha podido saber qué ocurrió exactamente en ese bar, por qué Welzel disparó al policía, qué le pasó por la cabeza al apretar el gatillo. Es uno de los nudos que su investigación no ha logrado desenredar. Se ha especulado mucho con el móvil de aquel homicidio, se llegó a decir que en aquel negocio se movía dinero ilícito y se ejercía la prostitución, pero todas las hipótesis se han acabado desmontado. Lo único sólido que hay es que Welzel confesó el crimen. Lo detuvieron al día siguiente, en la estación de ferrocarril de la Metlla de Mar. Todo lo que vino después de la detención tampoco fue fácil de esclarecer. El encarcelamiento, el juicio, la sentencia. El autor del Silencio de Georg trató de acceder a la documentación del caso varias veces, pero las distintas escalas de militares se lo impidieron. Yo creía que un periodista que ejercía el derecho a la información en nombre del resto de los ciudadanos podía acceder a los documentos originales de un caso, pero eso no era posible, explica Riebenbauer, que tuvo que presentar una demanda civil para poder leer el sumario. Fue un proceso complejo, le pusieron trabas desde todas las administraciones, y, cuando conseguía sortear alguna, chocaba con nuevos escollos. Cuando obtuvo el permiso del jurado de vigilancia penitenciaria y pudo revisar el expediente carcelario de Welzel, por ejemplo, se encontró que este estaba tapado con celos opacos. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.